Bien, vamos a iniciar con el sermón del día de hoy y quiero por favor que abras tu Biblia en Hechos de los Apóstoles. Yo sé que estamos viendo Samuel, pero vamos por favor a Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2, si me haces el favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, por favor. Quiero empezar de esta manera, antes de dar inicio con la recapitulación de la semana pasada, pero quiero iniciar de esta forma porque hoy vamos a ver un tema que puede ser muy, aquí en la iglesia, de hecho, puede ser algo muy cíclico, pero que es algo muy sumamente relevante, tiene demasiada importancia lo que veremos el día de hoy. Sobre todo, ¿sabes para qué? Para el día a día. No sé si tú lo has visto, pero conforme va pasando el tiempo, las cosas se van poniendo más complejas en el mundo. Cada vez la vida es más complicada, ¿no? En el mundo. Te voy a decir por qué. Jesús lo dijo. Dijo que la maldad iba a ir en aumento. ¿Te acuerdas de eso? ¿Y sabes a qué se refiere? Algunos piensan que va a haber mayor delincuencia, mayores situaciones más complicadas de manera delincuencial o guerras, etcétera, pero no se refiere a eso. ¿Sabes a qué se refiere en el entorno del texto? Se refiere a que conforme hemos ido avanzando en el mundo ha ido deteriorándose y el ser humano en su corazón, por la causa del pecado, ha sufrido cada día más deterioro, tanto en su longevidad. No sé si tú has visto, pero en la Biblia podemos ver personas que vivían cientos de años, ¿sí o no? 100 años, 200 años, 500 años, ¿no? ¿Por qué? Porque estas edades o estas personas que vivían muchos años era porque estaban más cercanos al inicio de los tiempos. Y conforme ha ido avanzando el periodo del tiempo, ha ido deteriorándose la raza humana, el ser humano se ha ido deteriorando y esto es causa del pecado. El pecado también deteriora al ser humano físicamente, pero sobre todo moralmente en el interior. Eso significa lo que Jesús dijo, que iba a ir en aumento la maldad. ¿Qué significa? Que el ser humano se iba a ir deteriorando en la maldad, en su propia maldad, conforme va pasando los siglos. ¿Sí me explico? Y no podemos ver lo contrario en el mundo que vivimos. Conforme vamos avanzando, yo me topo con personas ya mayores y dicen, no, es que en mi época, o incluso yo, por ejemplo, yo no soy mayor, yo soy un jovenzuelo, pero vaya, yo digo, no, pues es que cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, no se veía esto, ¿no? Y ahora los niños ven cosas totalmente diferentes, ¿no? La maldad va en aumento por causa del pecado. Pero todo esto, mis hermanos, yo quiero mencionarte lo siguiente, por eso el tema del día de hoy es algo que no podemos hacer a un lado, es algo sumamente importante para ti, para mí, como cristianos. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 2 y de esta manera introduzco el texto del día de hoy. Hechos capítulo 2 y dice lo siguiente. Pedro está predicando en el contexto, viene el Pentecostés, ya lo vimos. A propósito, tomé el texto de Hechos porque hemos estado viendo Hechos los domingos, entonces este texto ya lo pasamos, ya lo expliqué. Vino después del Pentecostés. Cuando se derrama el Espíritu Santo, se bautizan todos estos, los que estaban, los 120 en número que menciona Hechos, se bautizan, el Espíritu Santo se derrama y se levanta Pedro y predican, hablan en lenguas y después Pedro le predica a todas las personas que estaban ahí cuestionando esto que estaba ocurriendo. Y Pedro en su sermón menciona algo muy interesante. Quiero que vayamos por favor a Hechos capítulo 2, versículo 22. Y quiero tomar esto del apóstol Pedro, del sermón que él menciona, y esto es muy interesante. Fíjate lo que menciona, sígueme con tu vista, ahí donde nos encontramos, en Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado
¿Por el qué dice? ¿Y anticipado qué? A ver, esto es bien interesante. No sé si nos está siguiendo en la lectura los que somos miembros de la iglesia, estamos leyendo Pedro. Y Pedro es teológicamente muy sustancioso porque habla de la presciencia, del preconocimiento de Dios, de la divinidad, pero sobre todo de cómo Dios tiene conocimiento de absolutamente todo, y habla de la soberanía de Dios, ¿no? Pero esto es algo bien interesante que predica Pedro en el verso 23, entregado por el determinado consejo. ¿Quién fue entregado? Jesús el que tú y yo conocemos, Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjate lo que dice: prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En el verso 23 hay una clave interesantísima. Y pregunta, empiezo de esta manera: ¿tú crees que a Dios se le escapa de las manos todo lo que está pasando y todo lo que vives tú de manera universal y de manera particular en tu vida? ¿Tú crees que hay algo en el universo que quede exento del determinado consejo y de la voluntad soberana de Dios? Nada, no hay nada, ni un átomo, ni una molécula dentro del universo, ni fuera del universo. Nada de lo creado está fuera del determinado consejo de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios ya había determinado lo que iba a suceder desde la eternidad. Ahora, Él ya había determinado que Jesús iba a morir en la cruz. ¿Tú sabías esto? Es más, Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya conocía, según Pedro lo explica aquí en el verso 23, dice que el anticipado conocimiento de Dios ya conocía quiénes iban a prender a Jesús, quiénes iban a crucificar a Jesús. Dios ya lo sabía. Es más, Dios lo permitió. ¿Tú sabías eso? Dios permitió. Jesús se lo dice a Pilato. Dice: si mi reino fuera de este mundo, mi Padre enviaría a una oleada de ángeles. ¿Te acuerdas de eso? Palabras más, palabras menos. Y es más, sí o no lo podía hacer. Jesús podía ser libertado en ese momento. Así, porque Jesús es Dios y Dios es Dios. Y Él lo podía hacer, pero no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque estaba determinado por el Padre que así sucedieran las cosas. Pregunta, familia: ¿tú crees que la enfermedad se escapa de la voluntad de Dios? ¿Tú crees que la tribulación, la angustia, la felicidad, la alegría, los desánimos y también los buenos sabores de la vida se escapan de la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Absolutamente todo. Los dolores, las guerras, los sufrimientos, pero también las alegrías y los buenos momentos, la libertad que tenemos de predicar el evangelio en esta nación. Mis hermanos, todo esto está controlado y determinado por ¿quién? Por Dios. Hoy veremos un tema que es muy importante para nosotros. ¿No? ¿Se apagó? ¿Ya? Se llama, el tema se le llama la soberanía de Dios. Nada, ni nadie, nada, no hay nada, absolutamente nada que se le escape de las manos. Ojo, pero Dios también permite y orquesta absolutamente todas las cosas. A esta doctrina se le llama la providencia, como ya lo hemos visto aquí en las enseñanzas de la iglesia. La providencia de Dios, ¿qué es? Que Dios está controlando absolutamente todo en todo el universo, todo lo controla sin ser causante del pecado. No sé si me explico. Miren, ocurre algo en la providencia. En la providencia de Dios pasa algo. Las consecuencias primarias son de Dios. Y las consecuencias secundarias son de nosotros. ¿Qué significa esto? Él, por el determinado consejo, ya sabe lo que va a suceder.
Y Él utiliza el pecado de nosotros para que su voluntad, esa es la consecuencia secundaria. Nosotros lo que hacemos es el pecado y lo cometemos, esa es la consecuencia secundaria. Pero aún en ese pecado que cometemos, la voluntad de Dios primaria se está llevando a cabo. Miren, por ejemplo, ¿quién crucificó a Jesús? Los romanos. ¿Pero quiénes lo entregaron? Los judíos. Tanto judíos como romanos están involucrados ¿en qué? En la crucifixión. Pregunta, ¿Dios ya sabía que iba a pasar? ¿Dios ya sabía que lo iban a crucificar quién? ¿Los romanos y quiénes? Y los judíos. Ok, Dios orquestó en el corazón de los judíos y de los romanos que ellos lo crucificaran. ¿Dios lo orquestó? No. Dios no, porque Dios no es malo. Ojo, Dios no orquesta el pecado en el corazón de ellos, sino que Dios utilizó el pecado en el corazón de ellos, ¿para qué? Para que se llevaran a cabo, ¿qué? La voluntad de Dios. No sé si me explico. Es por ejemplo esto, miren, Dios utilizó el pecado de los romanos y ¿de quiénes? De los judíos. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se llevara a cabo, o sea, se cumpliera. La voluntad secundaria es lo que hicieron el pecado de ¿qué? De los romanos y de los judíos. La voluntad primaria, ¿cuál era? Que crucificaran ¿a quién? A Jesús. No sé si me explico. Siempre, mis hermanos, Dios utiliza el pecado, pero Él no es el causante del pecado. No sé si me explico. Para que su voluntad se lleve a cabo. Porque si Él no operara de esa manera, nosotros estuviéramos declarando que las personas pecadoras estamos fuera de la voluntad de Dios. No sé si me explico. Y eso es algo imposible, porque no hay nada fuera ni dentro de este mundo que sea descontrolado por Dios, sino que Dios controla absolutamente todas las cosas. Pero en Él no hay maldad. ¿Tú has leído ese texto? En Dios no hay maldad. Entonces, como no hay maldad, Él no puede operar pecado ni maldad en el corazón de las personas. No sé si me explico. Sino que Él, con el pecado de las personas, lo utiliza, ¿para qué? Para llevar a cabo su ¿qué? Su voluntad y sus propósitos. No sé si me explico. Exacto, los deja pecar. ¿Sabes para qué? Para que se cumplan sus propósitos. ¿Sí me explico? ¿Te acuerdas de Faraón con Moisés? Iba y les decía, mandaba plagas, ¿verdad? Dios mandaba plagas. Lo de las ranas, voy a poner las ranas, ¿no? Que porque esa plaga me da mucha risa, porque llega todo lleno de ranas, todo, y llega con Faraón y le manda a llamar a Moisés y le dice, dile a tu Dios que ya quite esta plaga. Faraón le dice a Moisés, y le dice Moisés a Faraón, ¿cuándo quieres que ore a Dios? Y dice Faraón, ¿cuándo? Mañana. O sea, yo quiero todavía una noche más pasarla con esta rana porque ya me encariñé con ella. Llevo mucho tiempo viviendo con las ranas, ya estoy encariñado con esta. Mejor déjamela hasta esta noche, ¿no? Mañana ora a Dios para que quite las ranas. Pero cuando las quita, ¿qué pasa? Es más, y les dice, y te dejaré salir con tu pueblo. ¿Sí o no? Siempre es eso. Y luego, ¿qué dice? Dios endurecía el corazón de Faraón. ¿Sabes qué significa eso? ¿Dios operaba la dureza en el corazón de Faraón? No, ¿sabes qué hacía Dios? Dios quitaba lo que mantenía que se delimitara, que eso es la gracia común en el corazón del pecador. Por eso la gracia común es la que detiene la maldad en el corazón del ser humano, porque si no hubiera quien detuviera esa maldad, ¿saben qué? Estuviéramos desbocados en una anarquía totalmente, no, imagínate, ¿cómo estaríamos? ¿Sí me explico? Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Dios detenía a Faraón, pero le quitaba esa gracia común y le permitía, lo que comenté, pecar. Haz lo que bien te parezca. Pero en ese que Dios le permitía, se endurecía el corazón de Faraón y que se llevaba a cabo el propósito de ¿quién? De Dios. ¿Sí me explico? Pero Dios permitía y dejaba pecar a Faraón para que se ahogara y se intoxicara en su misma soberbia y arrogancia. Mira,
Voy a poner otro ejemplo con esto. Esto es muy importante. Hay personas que decimos, es que mira cómo le va muy bien y es bien malo. ¿Tú has conocido a esas personas? ¿Qué es para ti que le vaya muy bien? Ni siquiera he dicho qué significa que le vaya muy bien, ya dijiste que sí. ¿Qué significa que le vaya muy bien? Platícame. Buen trabajo, buen coche, mucho dinero, viajes. ¿Sí o no? Le va muy bien. ¿Tú sabes que eso es un juicio divino para esa persona? ¿Sabes qué significa eso? Dios lo está permitiendo pecar e intoxicarse en su pecado. A más no poder. ¿Tú has conocido a personas que tienen adicciones? ¿Sí o no? ¿Verdad que para ti puede representar que si bebe alcohol en exceso, puede representar que algo malo? ¿Sí o no? Para él no representa algo malo. ¿Tú sabías eso? Para él es algo que satisfactorio. Para él se siente dichoso. Él se siente, ¿cómo lo disfruta? Se siente gozoso. Es lo mismo que pasa con el dinero. Lo que pasa es que el dinero para todos todos es provecho. ¿Sí me explico? El alcohol no. No sé si me explico. Es igual, hermanos. Dios permite que esa persona se intoxique en su propio pecado. ¿En cuál pecado? En la lujuria y en la perversión del dinero. El dinero no es malo, ojo, quiero recalcarlo. El problema es el corazón. No sé si me explico. Que se intoxica pues de la avaricia y de la lujuria. Ojo, ser avaro, hermanos, significa querer atesorar para sí. Pero ser lujurioso por el dinero es una persona derrochadora y que quiere más y más y más para derrochar, derrochar y derrochar. Es una persona, eso es lo contrario, sino es hacer una persona avara. No sé si me explico, porque el avaro no quiere derrochar, él lo quiere para él, ¿sí? Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque a veces nosotros podemos decir, esta persona le va muy bien y mira cómo está. Y volvemos a las obras. Yo me porto bien, hago las cosas, obedezco a Dios y no me va bien. Hermano, te va mejor que esa persona. Tú no estás intoxicado con eso. ¿Sabes por qué Dios no te da? Así como tú quisieras, porque sabe que si te da, te intoxicarías, porque con la lujuria y la perversión de tu corazón desea. ¿Sí me explico? Y Dios detiene, porque te ama, porque me ama, porque nos ama celosamente. No sé si me explico. Nosotros vemos limitadas las cosas, Dios las ve eternamente, y eso es fascinante, hermanos. ¿Te ha pasado algo, un plan o algo que tú has hecho y que no se ha llevado a cabo? ¿Qué dices? ¿Pero por qué? No era algo malo. ¿Te ha pasado eso? Que son planes buenos. Para tu perspectiva son buenos. Pero Dios conoce lo que iba a suceder. Y sobre todo Dios conoce cómo se iba a embriagar tu corazón probablemente. ¿Y sabes qué? Dios pone, ¿qué pone? Un alto. Pero con las personas inconversas, ¿sabes qué hace Dios? Dios no pone altos, les da desenfreno, los deja pecar. No sé si me explico. Vamos a continuar con esto porque es muy interesante. El tema del día de hoy que vamos a ver viene en el primer libro de Samuel, pero yo quería esto a manera de introducción mencionarlo porque vamos a ver cómo Dios opera soberanamente y providencialmente está trabajando. ¿Sabes con quién? Con David. Y vamos a ver este punto que es muy importante, muy interesante, mis hermanos. Podemos ver tal vez a un David que ya está en el palacio del rey, a un Saúl que absolutamente tiene todo, pero, mis hermanos y hermanas, hay algo que que Dios está trabajando en David, utilizando el pecado de Saúl. ¿Te acuerdas en el entorno del texto? Hoy veremos primer libro de Samuel y nos destacaremos ahí, versículo 17 al versículo 30. Y hoy estaremos viendo la continuación de la narrativa de la semana pasada. Viendo la recapitulación de lo que vimos, veíamos cómo Dios está enseñando a David y lo está instruyendo a David. Y yo hacía las comparativas de cómo, por ejemplo, no sé si te diste cuenta, pero con Saúl no hubo instrucción como la hubo con David. O sea, con Saúl
el pueblo quería un rey, Dios lo toma y se los entrega. Y se llamó ¿cómo? Saúl, el primero. Y en el segundo, cuando es David, no. Viene una persecución y vienen muchas cosas y a Dios no se le ha escapado esto de las manos. Dios, concluimos la semana pasada, está instruyendo a David. ¿Por qué? Porque él era Dios, a diferencia con Saúl, el pueblo lo había pedido a Saúl y Dios le había dado un rey conforme al carácter del pueblo. ¿Cómo? Obstinado, arrogante, idólatra, ¿sí? Y ese era Saúl. Ajá. Pero con sus defectos, pero amaba al Señor y lo vimos más atrás y lo vamos a ver más adelante. Esto es algo muy interesante. Y ahora, este David, Dios lo elige y lo levanta como rey, pero fue Dios. Ahora, vamos a leer el texto y en el contexto mencionamos cómo Jehová, se aparta de Saúl, manda un espíritu maligno, pero Saúl ya está como, demente, ¿no? Y dice, versículo 17, entonces dijo Saúl a David, en este contexto, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Verso 19. Llegando al tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer ¿a quién? A Adriel. Dice Meholatita. Versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Verso 24, y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey. Luego dice más adelante, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando, ¿qué dice? Que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo, ¿cómo? Más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Qué interesante esto. La semana pasada hablábamos de algo muy interesante, hermanos, y decíamos cómo Saúl había caído en una demencia, ¿sí? Y que Dios había permitido que había mandado un espíritu y que Saúl estaba ya como demente, ¿no? Y lo analizábamos la semana pasada. Y que David tocaba el arpa y Saúl quiso matar a David y le lanzó una lanza por 2 ocasiones y las esquivó David. ¿Te acuerdas de eso? La semana pasada lo veíamos. En este contexto, Saúl dice, miren, dice Saúl, voy a orquestar un plan. ¿Y el plan cuál es? Que David se haga mi yerno. ¿Te acuerdas cuando fue la pelea de David y Goliat? Ok. ¿Cuál era la recompensa? La hija y ser que ya no les cobraran impuestos. Exacto. Esa era, pero no se le había dado la hija.
a David. No se le había dado todavía. ¿Por qué? Porque David era un muchacho, o sea, no estaba en edad para casarse todavía. No sé si me explico, pero ya estaba apartada, ¿verdad? La muchacha. Entonces, algo muy interesante está pasando aquí, porque era la hija mayor. No era como la que quería David. David no quería a Merab. David quería ¿a quién? A Mical. Entonces, Mical también estaba enamorada de David, ¿no? Ahora, Saúl tenía una buena relación, leyendo algunos comentarios bíblicos, y a mí me llama mucho la atención cómo Saúl tenía una buena relación con todos sus hijos. Y que le dolió demasiado cómo Jonatán había hecho esa alianza, y la semana pasada también lo vimos y hablamos acerca de esto, en cómo Jonatán entrega su manto, el manto del príncipe, se lo entrega a David. Y eso significaba que Jonatán decía, mira, te entrego mis vestiduras, o sea, mi manto, ¿para qué? Para que tú seas rey. A mí no me interesa el reinado. ¿A quién le correspondía por linaje? A Jonatán. Pero Jonatán se lo está entregando y eso es algo bien interesante. Ahora, a Saúl no le gustaba nada de esto que estaba pasando. Y Saúl se llenaba de temor, porque él tenía una buena relación con sus hijos. Saúl. Es más, a Saúl lo acompañaban a las campañas de guerra sus hijas y su hijo. O sea, Saúl tenía una buena relación con sus hijos. Pero esto es bien interesante porque David se mete tanto a la familia por mano de Dios, obviamente, y empieza a suscitarse esto. Cuando llega el punto en que se va a entregar a la hija mayor, ¿a quién? A David. ¿Por qué? Pues por el resultado de la batalla y su recompensa. Dice David, no, yo cómo voy a ser yerno del rey. Y yo me pongo en los pies de David y digo, pues yo haría lo mismo, o sea, yo cómo voy a ser yerno del rey. Dice David, yo no tengo nada. Antes se tenía que dar una dote, pero David ya había, mis hermanos, vencido al gigante. Pero David no quería casarse con Merab. Ahora esto es bien interesante, hermanos, todo esto estaba siendo orquestado, ¿sabes por quién? Por Dios, por Dios. Esta bronca, estas situaciones entre mujeres y que yo no quiero esto y que yo... Fíjense, ¿saben por qué Saúl le importaba tanto, pero tanto, que David se mezclara en la familia? Porque Saúl dijo, lo quiero matar. Eso era, quiero matar a David. Y le dice, y aquí viene mi primer punto del sermón, los matrimonios pactados por Saúl. Fíjense, en el versículo 17, entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor por mujer, con tal que seas hombre valiente. O sea, ya le correspondía, ¿verdad? Porque ya tocaba pagar lo que yo había ofrecido, dice Saúl. Y más adelante es muy interesante porque que seas hombre valiente, a Saúl le interesaba que David estuviera adelante, hermanos, en la batalla. ¿Sabes para qué? Porque quería matarlo. Ojo, ¿te acuerdas quién puso adelante de la batalla también a un soldado que se quería deshacer? ¿Quién? David. David, ¿te acuerdas? En el segundo libro de Samuel hizo David lo mismo que Saúl. ¿Con quién? Con Urías, ¿te acuerdas? Es más, y Urías era también su amigo de David. Era uno de los que peleó valientemente con David. Y él utilizó las mismas artimañas que Saúl. ¿Te fijas? Ahora algo bien interesante. Este Saúl utiliza esta artimaña, pero David dice, no, yo cómo voy a ser como pariente del rey. Número 1. Número 2, viene el segundo matrimonio. Como no la quiso, Saúl dijo, ¿cómo le hago? Bueno, la voy a entregar y voy a pactar con otro personaje porque me conviene. Pero después, ¿por qué? Porque Saúl se entera que Mical amaba a David y que se amaban entre ellos. ¿Y sabes qué pasa, hermanos? Saúl se aprovecha de eso. Y ya no le dice Saúl directamente a David de la dote. La dote era algo que ofrecía. ¿Sí me explico? Pues quien se iba a casar, al padre.
de la mujer. Y Saúl le manda a decir con sus amigos que no se preocupe, que me traiga 100 prepucios de 100 filisteos. Con eso, nomás, sí, yo digo, con eso nomás son 100, o sea, nomás, y soldados, ¿no? Ojo, 100. David, ¿qué hizo? Yo amo a Mical, le voy a traer ¿cuántos? 200. ¿Y qué se los trae? Y se los avienta. Me gusta un diálogo que leí en un comentario, dice, David llegó, le importaba tanto Mical, que no se fue con 100, sino que se fue con 200, y ahí podemos ver cómo era David, de arrojado, temperamental, melancólico pero colérico y temperamental. Va y dice, yo quiero, lo que yo quiero lo voy a conseguir. Más adelante se va a casar con una mujer que se llamaba Abigail, no sé si te acuerdas. David tuvo varias mujeres, ¿no? Y es bien interesante esto porque él dijo, voy a ir a matar al esposo de Abigail, ¿te acuerdas de eso? Digo yo, oye, espérame, pero David espera, o sea, así era David. Checa, le trae esos 200 prepucios y ¿sabes qué pasa? Saúl dice, va, venga. Pero cuando pasa eso, él le da miedo a Saúl. Quiero detenerme aquí y explicar algo que es muy importante. ¿Te acuerdas lo que mencioné de la providencia y la soberanía de Dios? Hermanos, Dios estaba orquestando absolutamente todo esto, todo. ¿Sabes por qué? Miren, Dios estaba utilizando el pecado de Saúl, ¿no te das cuenta? Fíjate, el pecado de Saúl, ¿cuál era? Saúl deseaba matar ¿a quién? A David. Pero, ojo, Saúl tenía miedo de David porque sabía que Jehová estaba con él. Hermanos, a Dios no se le estaba escapando esto, ni el pecado de Saúl se le estaba escapando a Dios de las manos. Dios lo estaba permitiendo, hermanos, como he estado permitiendo cosas en tu vida. Familia, lo que tú puedas ver, que pueda ser una complicación en tu vida, hermanos, a Dios no se le ha escapado de las manos. Ojo, imagínate, David no sabía los pensamientos de Saúl, ¿o sí? No los conocía. Él veía a Mical, estaba enamorado de Mical, estaba enamorado de la muchacha y dijo, vaya, me voy a casar con ella, el amor de mi vida y gloria a Dios. Pero él no sabía lo que estaba orquestando Saúl en su mente. Él quería matar ¿a quién? A David. Mis hermanos, te voy a poner esto así de sencillo. Si Dios está orquestando en tu vida lo que está pasando, no sé qué sea bueno para tu pensamiento o sea malo para tu pensamiento, lo que sí te quiero decir es que te está guardando. Lo que sí te quiero decir es que te está protegiendo. Y si tú ves, imagínate a David, más adelante es perseguido, mis hermanos. En el capítulo 19 vamos a empezar una persecución férrea en contra de él, y cómo sale y cómo él escribe muchos salmos ahí en esa persecución. Y no sé si tú has leído Salmos capítulo 5, por ejemplo, un hombre deprimido totalmente, desamparado totalmente. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Está ahí en medio de esta persecución. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación, de mí en Dios. ¿Te has leído esa parte en Salmos? Mis hermanos, David estaba pasando esto, familia, pero Dios lo estaba cuidando. Ojo, tú puedes ver el éxito en otras personas, como lo mencioné ahorita, o el supuesto éxito en otras personas, pero te digo, no es más Dios permitiendo que se sigan intoxicando en su propio pecado. Como decía Thomas Watson, un puritano, dice, no envidies a los ricos de este mundo, porque los ricos de este mundo no es más que Dios que está permitiendo que se intoxiquen y que sigan amando más y más el dinero, porque se siguen pudriendo más y más y más y más, y se están yendo cada vez más y más y más abajo. Ama al Señor, porque el Señor es el único digno de alabanza, de honra y de honor.
Y si el Señor no ha permitido algo que anhela tu corazón, es porque quiere que te intoxiques en Él y no en otras cosas. Él te está guardando, Él te está protegiendo. Siempre lo ha hecho. Él te ama tanto y lo puedes ver. Ha dado a su Hijo unigénito por ti. ¿Sí me explico? Costaste un precio grandísimo y no va a permitir que algo que no vale la pena te aparte de Él. Amén. A David lo tenía ahí, mira, pegadito. David escribió, nosotros leemos algunos salmos, pero algunos textos mencionan fuera de la Biblia que escribió más de 2500, imagínate, canciones. Imagínate eso. Lee Salmos capítulo 5 si estás pasando por depresión y lee cómo David dice, oh Señor, estoy al borde del abatimiento, de morirme, me quiero morir, ya no quiero saber nada de este mundo. Y algunos historiadores mencionan, es en el contexto cuando él está refugiado en las cavernas. Oye, Dios le permitió a David que se refugiara en las cavernas, en medio de puro delincuente. ¿Te acuerdas de esos en la famosísima cueva de Adulam? ¿Te acuerdas? Y cómo esos delincuentes, mi hermano, fueron los que Dios levantó para proteger al rey, ¿sí? Y después esos delincuentes se convirtieron en los famosos 300 de David, hombres de guerra, mira, pegados con David hasta la muerte. ¡Wow! Mis hermanos, voy a continuar con lo siguiente. Miren, Dios está permitiendo y orquestando y utilizando el pecado de Saúl para su gloria. O sea, no la gloria de Saúl, sino para la gloria del Rey de Dios. Amén. Él es la consecuencia primaria. Dios es su pensamiento eterno, es lo primario. Utiliza todos los medios secundarios abajo de la tierra para llevar a cabo sus propósitos. Ojo, cierro este paréntesis con un consejo para ti. No caigas en la trampa del éxito supuesto ajeno. No caigas. ¿Has caído en esa trampa alguna vez? Volteas y ves, y te vuelves y te dejas ir. ¿No te ha pasado eso? Y pierdes el enfoque, el sentido de tu vida. Tu vida es más grande. ¿Por qué? ¿Por qué es más grande? Porque estás en Cristo. En Cristo. Vamos a continuar. Quiero irme a mi segundo punto. Desde el versículo 28, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, mira, tú has amado, bueno, es absurdo lo que voy a mencionar, perdón, tú has amado un hijo con la vida, ¿verdad? Como diría mi suegra, mira, yo soy capaz de sacarme el corazón, hacerlo tacos y dárselo, si tiene hambre, ¿no? ¿Sí o no? Así somos los padres, ¿no? Amamos a nuestros hijos entrañablemente, y es en sentido figurado, ¿no? Lo que dice mi suegra, pero es una realidad. Imagínate cómo se sintió Saúl sabiendo que su hija Mical amaba a David. No sé si me explico. Él envidiaba a David, quería matar a David. Por eso lo recalca Samuel, quien escribió el relato, y dice, considerando que Dios estaba con David, imagínate cómo se sentía el corazón de Saúl. No sé si me explico. ¿Cómo se sentía? Hundido en depresión, en angustia, en destrucción. Su corazón, ¿el corazón de quién? De Saúl. Y dice, no tengo más, no hay más, ya no hay más, ya no tengo para más. ¿Sí me explico? Ya no tengo para más. Y Jonatán, porque más adelante lo vamos a ver, también. ¿Cómo es posible? ¿Sí me explico? ¿Cómo se sentía el corazón de Saúl? A veces nos enfocamos en el corazón de David, pero yo sé que el corazón de nosotros se ha sentido más como el corazón de Saúl muchas ocasiones que como el corazón de David. ¿A poco no? Y nos olvidamos de Saúl y ya lo cuestionamos y lo tachamos como un pecador ahí ya, malo y que se fue al infierno. No, hermanos, espera.
Saúl también estaba sufriendo, pero Dios estaba orquestando las cosas. Dios no se estaba alegrando en el sufrimiento de Saúl, ni tampoco estaba alegrándose en lo que estaba ocurriendo con David, porque David tampoco era una perita, como dicen, en dulce. ¿Has escuchado esa frase, no? Una perita en dulce. Sino que Dios tenía un plan superior, mis hermanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar en nuestra vida cotidiana. Dios tiene un plan también para ti y también para mí. Y es supremo y es superior, mis hermanos. No es aquí simplemente, no es en donde estás, es más adelante. Ten paciencia. Quiero continuar con esto y es mi conclusión. Concluyo con lo siguiente. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. David iba creciendo y Saúl iba menguando. Esto es muy interesante, pero lo vemos aquí. Saúl tenía temor ¿de quién? De David. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba ¿con quién? Con él. Saúl no estaba peleando con David. ¿Sabes con quién estaba peleando? Con Dios. Y aquí voy a mi conclusión, mis hermanos. El temor de Saúl estaba fundamentado en que él mismo estaba tratando de pelear con Dios. ¿A qué voy con esto? Los planes soberanos de Dios eran los siguientes. David iba a ser rey, ¿sí o no? Dios ya lo había dicho e iba a ser. Dios ya lo había dicho y por más que se ensañara Saúl en que mataran a David o querer matar a David, David no iba a morir. ¿Por qué? Porque tenía que ser rey. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había dicho. Número 1. Número 2, hermanos. Familia, Saúl estaba peleando con Dios. Aquí tengo una referencia muy interesante. Saúl es Saulo. En realidad también, ¿sí? Saúl es Saulo. Hay un personaje en el Nuevo Testamento que se llama también Saúl o Saulo de Tarso, Hechos de los Apóstoles. ¿Quién es? Pablo. ¿Te acuerdas de él? Ya lo vimos en Hechos capítulo 9, su introducción, y lo vamos a seguir viendo. Ok, ¿te acuerdas lo que le dice Jesús a Saulo? Saulo, dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. ¿Te acuerdas de eso, no? Cuando se le revela. Y aquí es bien interesante porque eso significa que Pablo, o Saulo, nuestro Saulo del Nuevo Testamento, estaba peleando con Dios en su interior. No sé si me explico. Y aquí Saúl está peleando con Dios también. Saúl, se cierra el paréntesis, Saúl sabía, mis hermanos, que David iba a ser rey. Pero él estaba peleando con Dios. Y aquí es donde entra tú y yo en escena. Hermanos, deja de pelear con la voluntad de Dios. Deja de pelear con su soberanía. Donde tú estás es donde Él quiere que estés. Número 1. Lo que está pasando en tu vida es lo que Él quiere que suceda. Número 2. Hermano y hermana, tú no sabes qué va a suceder después. No sabes qué va a pasar en un futuro. No sabes. Es más, ni siquiera sabemos, estamos tan limitados que ni siquiera sabemos qué va a pasar ahorita en el trayecto de salir de aquí a nuestro hogar. Sí o no. No sabemos si nos veremos el domingo que entra, si el Señor, no sabemos. ¿Sí o no? No lo sabemos. Estamos sumamente limitados. Hermanos, lo único que nos queda es descansar en la soberanía y en la providencia divina. Él es nuestro Padre, Él es mi Padre, Él es tu Padre. Él sabe qué va a pasar, Él sabe qué está ocurriendo y Él sabe qué va a ocurrir. Él sabe si nos veremos el próximo domingo, Él sabe qué está pasando y Él sabe qué va a pasar. Familia, no te afanes. Concluyo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No te afanes por el día de mañana. ¿Te acuerdas? El sermón de la montaña, Mateo capítulo 5. No te afanes por el día de mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Qué no has visto los lirios del campo? ¿Cómo florecen? ¿Te acuerdas? ¿Has visto la gloria de ellos? ¿Y se visten hermoso? Hermanos, ¿tú has visto los lirios? Son hermosos, ¿a poco no?
Y Jesús dice, ni Salomón con toda su riqueza se vistió igual. ¿Has visto las aves que no siembran ni hilan y comen todos los días? Mi Padre sabe de qué tienen necesidad. Hermanos, ¿por qué te afanas? Y eso tiene que ver con la soberanía. Ojo, yo no estoy hablando que no le eches ganas. Eso no tiene nada que ver con la soberanía ni la providencia de Dios. Tú sabes que tus planes, tus pensamientos están sometidos a la voluntad de Dios. Tú sabes eso. Todo, hermano, todo está sometido y sujeto a Él. Él es la causa primaria. Tú y yo somos la causa secundaria. Nosotros ejecutamos, pero porque Él ya lo ordenó. ¿Sabes por qué hacemos las cosas? Porque Él ya dijo que así iban a ser. ¿Tú sabías eso? Así de fácil. Porque nada se escapa de sus manos. Ojo, punto 2, no te enganches. No te enganches con otras cosas. No te enganches con otras personas. No te enganches con el éxito supuesto de otras personas. Hermanos, no te enganches con el gozo de otras personas. No te enganches con la tribulación de otras personas. Mejor, afírmate y engánchate en donde debe de estar nuestro sustento, nuestra fortaleza, nuestro ánimo pronto siempre. No sea que estés peleando con Dios en un berrinche que estés haciendo, porque su voluntad se va a llevar a cabo, hagas berrinche o no hagas berrinche. Así como Saúl, más adelante lo vas a ver, hizo muchos berrinches y aventó todo su ejército en contra de un hombre. Se olvidó de los filisteos y se enfocó solamente ¿en quién? En David. Y esa necedad lo llevó a la desintegración de su familia. Y esa necedad lo llevó ¿a qué? A no avanzar en la voluntad divina. Fíjate, termino con esto. Yo llevaba la historia un poquito más y decía, ¿qué hubiera pasado si Saúl hubiera dicho, David, ven, vamos a coronarte rey? Soy pecador, he cometido mal y tú eres el ungido de Jehová. ¿Qué hubiera pasado? Yo me ponía a pensar en eso. ¿Qué hubiese pasado? Otra historia hubiéramos tenido ahora. ¿A poco no? Hubiéramos a lo mejor visto a la gloria de Dios, ¿no? Y Saúl y David, ¿no? Como hermanos juntos. Pero, ¿sabes? Eso no fue. ¿Por qué no fue? Porque no era el plan divino. El plan divino es que viésemos esta historia para que yo te estuviera predicando el día de hoy esto que te estoy predicando. ¿Sabes por qué? Porque esta era la voluntad de Dios. Amén. Y es su providencia, es su soberanía. ¿Por qué? ¿Has escuchado ese verso que dice Pablo? Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y ¿qué? ¿Sí o no? Por supuesto, claro que sí. Por eso, por Él andamos, en Él nos movemos y a Él nos debemos. Amén. No te ganches, no te ganches. Te lo vuelvo a repetir. No vale la pena, no vale la pena. Miren, el éxito, o entre comillas, éxito que puedan tener otras personas, mis hermanos, como dice Pablo en 1 Corintios, esas obras se verán al final. El que cosechó o el que fabricó casa con heno y hojarasca, el fuego la manifestará y se destruirá por completo. ¿Sí me explico? Pero si con piedras preciosas hemos construido, la obra permanecerá. Y eso habla acerca de la fe. ¿Sale? Vamos por favor a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos pedirte con todo nuestro corazón que seas tú ayudándonos, sustentándonos, fortaleciendo nuestro espíritu. Padre, perdónanos porque nos hemos emberrinchado más de una vez, no aceptando tu voluntad. Pensamos que tenemos bajo control la vida, las cosas, nuestra vida, nuestros propósitos y nuestros objetivos, sabiendo que, aun por más doloroso que pueda parecer, nada se ha escapado de tu control. Te damos muchas gracias porque tú has permitido soberanamente que habláramos de este tema.
viendo y orquestado con estos matrimonios pactados por Saúl y viendo cómo se está orquestando y estás utilizando el pecado de Saúl para eliminar a tu ungido que es David. Pero Señor, podemos ver cómo tú soberanamente estás actuando, guardando al uno del otro. Gracias te damos, ayúdanos a vivir para ti, amarte a ti, anhelarte a ti, no engancharnos con supuestas historias de éxito de otras personas, sino ayúdanos a engancharnos en ti. Ayúdanos a no contaminarnos, mi Señor, con lo que podamos ver, escuchar o incluso, mi Señor, vivir. Por favor, ayúdanos. Y gracias, ayúdanos a descansar en tu soberanía. Gracias por este tiempo. En tu nombre, Cristo, oramos. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar el día de hoy. Si alguien trae alguna ofrenda, puede dejarla en la cajita que está ahí a la entrada. Señor, el día de hoy te agradecemos mucho este tiempo. Queremos ponernos en tus manos y pedirte por favor que nos bendigas y nos guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y que nos concedas tu bondad, que nos mires con amor y que nos des paz. Queremos pedirte que bendigas las ofrendas puestas en esta cajita para que tú te lleves siempre la adoración en la administración de las mismas. Y te ruego con todo mi corazón que por favor nos ayudes a poder seguir avanzando en el extendimiento de tu reino. Líbranos como iglesia de la avaricia, no nos des mucho ni nos des poco, danos lo necesario, pues no sea que nos des mucho y nos olvidemos de ti, o no sea que nos des poco y pensemos en robar, incluso pedir prestado y blasfemar tu santo nombre. Ayúdanos por favor a poder seguir adelante, avanzando y predicando el evangelio de la gracia. Gracias te damos por tu amor y gracias por tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, tengo 2 mensajitos nada más breves.